Hace 10 minutos atrás, ha sentido. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. Con el volumen. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Ahora se escucha? ¿Bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Eso, correcto. Muy bien, jóvenes. Jóvenes, bueno, esta es nuestra primera clase y mi deseo total de que, bueno, se pueda llegar al objetivo de que se entiendan bien las clases y que se aproveche bien las clases, ¿no? Pero previamente a eso, debido a semejante situación que ha habido el mundo entero y Bolivia y particularmente de nuestro departamento, el asunto de la pandemia, ¿no? Tienen que cuidarse no solamente la vacuna, es el límite, o sea, la protección. Hay que también hacer otras acciones, ¿no? Paralelas a eso, para que ustedes y su familia no pueden llegar a semejante desastre que es para nuestra humanidad. Bien, jóvenes, con esas sugerencias, vamos a empezar las clases hoy día. Pero previamente eso quiero que todos, absolutamente todos, activen conocernos más. No quiero ver nombres solamente. Las cámaras, todas las cámaras, va a haber momentos de compartimiento y quiero verlos participar en las clases. En lo posible vamos a hacer clases participativas, como si tuviéramos en clase, pizarra, y que hay a la comunicación que puede tener ustedes y mi persona. Porque el objetivo principal es que se pueda entender bien la materia. Ese es el objetivo, no es más eso. Por lo tanto, vamos a buscar el método más adecuado. Sabemos muy bien que hay muchas limitaciones en cuanto a dispositivos, cámaras, hay problemas inclusive de la misma formación nuestra de profesores y estudiantes. Entonces, en esta nueva etapa de que se llama la educación virtual, ¿no? Todo un proceso, es un proceso de tratar de lograr lo mejor, ¿no? O sea, el mejor rendimiento en cuanto a enseñanza, aprendizaje. Bueno, y una de las primeras medidas, por ejemplo, para nosotros es que todos activen su cámara y todos, además, estén con los números de registro. Coloquen su número de registro y cámara. Bien, con esa recomendación, a los que no hayan lo primero que vamos a contestar, vamos a hacer, pues, ¿no? Para conocerlo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a empezar la clase y por cuestiones de metodología por ahora la cámara y vamos a explicar la materia, el inicio de la materia, ¿ya?
Bien, ahora sí. Bien, jóvenes. La materia tal como su nombre ya ustedes de alguna manera lo conocen, termodinámica. Lo conocen, digo, porque seguramente han visto en la parte de física. Esta materia, los fundamentos de esta materia son varios conceptos de la física básica. Entonces, es posible que en determinado momento hagamos referencia a ello. Bien, miren, empezando, haciendo referencia a ello, por ejemplo, termodinámica. Ahí ustedes seguramente han llevado en la física básica, cinemática, termodinámica, estática, etcétera. Entonces, dinámica, de movimiento. Pero dice que termodinámica, calor en movimiento, el calor es energía. Por eso uno de los primeros puntos del análisis de esta primera unidad es analizar todo lo relacionado a la energía y situaciones. Pero previamente a eso tenemos que saber qué es energía. Es muy difícil, según indican los autores de varios libros, dar el concepto de energía. Se refiere más a los cambios que se pueden hacer en cuanto a la energía. Y se la define normalmente en función del área a la cual se aplica. Energía, por ejemplo, energía calórica, energía térmica, que está muy similar, energía cinética, energía potencial, a la energía, por ejemplo, a la caída de los cuerpos, de energía potencial, y relacionados a la termodinámica específicamente, la energía interna, energía, por ejemplo, entalpía, trabajo. Bueno, todas esas son energía eólica, energía luminosa, etcétera. Miren, aquí existe, por ejemplo, una gráfica, la pueden observar ustedes. Esta gráfica, por ejemplo, tenemos una caldera y hay un combustible de por medio. Esta gráfica que tenemos acá es un pequeño extracto, un resumen de lo que ocurre especialmente en las grandes fábricas. O sea, la provisión de energía eléctrica en las fábricas. Por ejemplo, en Guavirá, en todas las fábricas grandes. En los ingenios azucareros, los ingenios de aceite, las fábricas de extracción de aceite, etcétera. En gran cantidad, la mayoría, si la fábrica es grande, le conviene generar su propia energía. Entonces, si le conviene generar su propia energía, aquí tenemos, por ejemplo, la caldera. Aquí ya existe en esta caldera gran cantidad de agua. Se hace calentar el agua a alta presión, alta temperatura, mediante lógicamente un combustible y un quemador acá. En las fábricas sería muy interesante si pudiéramos ir a alguna fábrica una vez acá. A ver, voy a hablar con Teo. A propósito, voy a hacer un paréntesis. Precisamente en este momento estoy con Teo para coordinar con él. ¿Cómo cambiar? Voy a hacer un paréntesis ya. Al finalizar, según la sugerencia de acá de Teo, al finalizar la clase vamos a pasarlo y vamos a destacar los méritos que tiene Teo, que es la auxiliar de la cátedra. Bien, continuamos entonces, para no cortar la clase. Ahí tenemos entonces una caldera donde existe vapor o se genera vapor. Este vapor, miren, la flecha, la corriente, entra en una turbina. La turbina, aquí existen unos alares, como engranajes, se puede decir, como hélices, mejor dicho. Y
Y esta turbina, este eje es totalmente, está soldado acá, con los álabes, su nombre correcto, y va un generador eléctrico. Este es el generador eléctrico, y a partir de acá directamente pasa ya a otras líneas como corriente eléctrica. Ya. Fíjense la transformación. Aquí este combustible, gracias al calor, la cantidad de calor, dependiendo de la cantidad de calor, también va a haber el punto de ebullición y vapor también se alterará, dependiendo de la cantidad de calor, de energía que se pueda dar a esta caldera. Eso hace que también el rendimiento aquí, al proveer electricidad al resto de los equipos de la fábrica, sale de este es un sistema, en este momento vamos a ver por qué este cuadro. Entonces, salen en este caso la corriente sale a los diferentes equipos que tiene la fábrica. Equipos, por ejemplo, Prensi, si es la San Aurelio será, por ejemplo, o si es Guavirá, será seguramente primeramente la caña de azúcar, habrá que triturar la cámara, la caña, eso se mueve con la corriente que provee precisamente la misma fábrica. Imagínense ustedes que esa trituradora, compactadora, elevación del vapor, el punto de elevación del punto de ebullición del agua, en este caso, normalmente el agua se utiliza. Entonces, y la presión de vapor. Entonces, imagínense cuánta cantidad de corriente eléctrica sería, ¿no? Si se trabaja con la CREPO. Entonces, la fábrica, por eso es que también proveer. Fíjense qué importante para esta fábrica es proveer la energía eléctrica, producir su propia energía eléctrica. Así de importante es la termodinámica en todas las ramas de la ingeniería. La termodinámica, por ejemplo, si se habla de mecánica, necesariamente habrá que hablar de termodinámica también, cuando se hablan de los pistones, de la cilindrada, del motor, de la capacidad del motor, cuando se habla del combustible, de la cantidad de combustible que se consume para que funcione un motor, si es un motor de transporte, y si es un motor de una fábrica, también lo mismo, para hacer mover los fluidos, las máquinas, los agitadores, si hay que destilar algo, lo mismo, cantidad de energía que se consume. O sea, la energía está en todas partes. Cuando nosotros nos ponemos un recipiente en la cocina, ponemos una cocinilla, estamos proveyendo energía para que el agua que podemos nosotros obtener para hacernos un café, entonces en puesto ponemos en las calderitas, no sé si alguno ha visto o quizá no sé, pero en las calderas ponemos lo más elemental en su casa, su casa pone un pito a la caldera y uno cuando comienza a hervir el agua comienza a sonar el pito, o sea el silbato silba, está hirviendo el agua. Eso la fábrica de alguna manera ahorrando energía. ¿Por qué? Porque el combustible se va a ahorrar, al ahorrarse la cantidad de combustible, la cantidad de gas que donde existe la combustión, la cocinilla, va a ser menos. Y todo ello es una repercusión hasta económica. Entonces, gran cantidad de agua, seguramente en su punto adecuado, no se va a ver en el medio como vapor. Entonces, las fábricas o los emprendedores, los empresarios, los que están en esa área verán cómo optimizar ese equipo de tal manera que se ahorre energía y que lógicamente también ellos tengan su propia renta, ¿no? Fíjense, hay termodinámica, empezando desde la cocina. Por todo ello, termodinámica, pero hay la termodinámica relacionada más a los procesos físicos y la termodinámica relacionada más a los procesos químicos. La termodinámica relacionada más a los procesos físicos, por ejemplo, están lo que estamos hablando en este momento, relacionado a aquellos procesos donde no existe destrucción de la materia, pérdida de la materia. Una ley de la materia dice que nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. En este caso también tenemos nosotros relacionado al primer principio de la termodinámica, que nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. Aquí la energía se está transformando. Entonces lo que hay que hacer es optimizar los procesos, en este caso,
Si son procesos físicos, no cambiará la naturaleza de la sustancia. O sea, tal como si el agua pasa a vapor, de vapor a hielo, de hielo a líquido, del líquido a vapor, o sea, no se pierde. H2O, todos saben la fórmula del agua, será en vapor, será en líquido y también será en sólido. Y de la misma manera, si es un proceso químico, el combustible que hay, en este caso el gas, en la cocinilla, por así decir, que es el más cercano, porque todos conocemos, el combustible se consume, entra gas al quemador, se produce la combustión mediante el dispositivo adecuado, y a partir de ahí se va perdiendo el gas, pero se va transformando en dióxido de carbono y agua. Aquí, por ejemplo, en esta caldera, este combustible en este momento no está en la flecha, no está en la flecha, o sea, el combustible genera gases, que se llaman gases de chimenea, que los gases de chimenea salen por algún lugar, quizá el sistema sería abierto ahí, pero en este caso el sistema cerrado, por eso que no se ha colocado acá, pero ya vamos a ver en su momento qué sistema cerrado o sistema abierto. Entonces aquí el combustible, de este combustible, no desaparece acá el combustible, sino que sale como gas, o sea, como gases de chimenea. Toda esa es una ecuación química. O sea, la ecuación química del combustible que puede ser metano, propano, etano. O sea, el gas que tenemos en las garrafas de gas es fundamentalmente el propano y el butano. Ese gas, esos hidrocarburos, con el oxígeno combustionan y forman como resultado otros productos. Y no hay más metano ya. No hay más propano, es una mezcla de gas. No hay más y se transforman en dióxido de carbono y agua, que deberían salir como gases de chimenea. Como gases de chimenea. Entonces, pero en este momento lo estamos considerando un sistema cerrado, pero en la realidad, en la práctica, es con chimenea. Entonces, claro, porque se pierde el gas hacia el medio, se lo obtiene en otro lugar, pero sale, a veces se ve cuando está combustión esto en la fábrica, ven ustedes un humo producto, puede ser de la caldera o producto también del combustible, ¿no? Humo le decimos, gases de chimenea. Bien, entonces son procesos químicos. Ahí el hidrocarburo se convierte en dióxido de carbono y en agua. En el otro es un proceso físico. El agua no se pierde, va a un destilador que puede ir a los 100 grados centígrados, se produce vapor y no se pierde la molécula de agua. Sigue siendo molécula de agua como vapor o también como sólido. Bien, o sea, la energía es sumamente importante y la termodinámica en nuestro caso es la que precisamente estudia todos estos fenómenos físicos y químicos. O sea, en este caso particular de la energía, fenómenos físicos y químicos que se relacionan con la energía en las diferentes áreas de la industria. Entonces ya más o menos una especie de introducción en cuanto a lo que significa qué es termodinámica. Aquí tenemos un pequeño resumen. Aquí, por ejemplo, dice termodinámica es una ciencia en la que se estudia el procesamiento. Ustedes pueden seguimiento de esta lectura. Que se estudia en el almacenamiento, transformación y transferencia de energía. La termodinámica es la ciencia que se aplica al diseño y análisis de dispositivos y sistemas para la conversión de energía. Fíjense acá, para la transformación de la energía. Aquí, cuando vimos esta figura, aquí se transformaba la cantidad de energía que producía del combustible, se transformaba en energía eléctrica. Bien. Las propiedades termodinámicas y las relaciones energéticas se pueden estudiar por dos métodos. O sea, toda la termodinámica, absolutamente toda la termodinámica, todos los autores, todos los libros de la termodinámica, existen dos métodos. El método que nosotros llevamos normalmente en las ingenierías a nivel de pregrado, o sea, a nivel, porque después viene el posgrado, después del pregrado, o sea, está la licenciatura, luego viene el pregrado y luego el posgrado. En todas las carreras de ingeniería normalmente llevan de ingeniería, no otras carreras, no estoy mencionando otras carreras. Las carreras de ingeniería llevan la termodinámica clásica. O sea, por ejemplo, ingeniería química, ingeniería de alimentos, ingeniería petrolera, etcétera, etcétera. Todas las ingenierías, las que tenemos en nuestras carreras también, mecánica,
importantísimo, la mecánica y la electromecánica. Para ello, la termodinámica es sumamente importante. Existen también las aplicaciones en la electrónica, como es más específica, porque todo es energía. Entonces, la termodinámica clásica está más relacionada, o sea, con las carreras de ingeniería. En cambio, la termodinámica estadística está íntimamente relacionada con el estudio de grupos de partículas individuales desde el punto de vista microscópico. O sea, hablar de termodinámica estadística es hablar de átomos, es hablar de moléculas. Y eso nosotros no estamos en esa, no avanzamos esa área, porque ya más es en profundidad hacia los químicos especialmente. O sea, los químicos seguramente van a estudiar mucho más en profundidad la parte estadística, digamos, ¿no? O quizás un nivel de posgrado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la parte estadística? La teoría de las probabilidades, de cómo se enlazan los átomos, cómo se enlazan los electrones de electrovalencia, covalencia, qué fenómenos existen en la hibridación, etcétera. O sea, es los movimientos de los electrones. Fíjense que los electrones, si ustedes recuerdan cuando estaban en el ciclo básico, mejor dicho, en el colegio inclusive, se hablaba que el electrón el átomo se parece al Sol, ¿no? Y alrededor de él están ahí todos los planetas girando alrededor del Sol. Entonces los satélites, etc. Entonces es algo parecido, o sea, en el átomo, cuando se estudia la materia está formada por partículas, moléculas y átomos. Los átomos son sumamente mínimos el tamaño, de 10 a la menos 6 milímetros. Imagínense, 0.00000. O sea, es sumamente pequeño. Se mide en Armstrong, o sea, existen unidades de medida específicas para ese tipo en micrones de tamaño, ¿no? Que es sumamente muy pequeño. Es la termodinámica estadística, tiene que utilizar todo ese tipo de medidas para poder dar las explicaciones del movimiento de los átomos, o mejor dicho, de las moléculas alrededor del átomo. O sea, y estos electrones, o sea, los electrones, no las moléculas, sino los electrones alrededor del átomo. Estos electrones tienen energía cinética, energía potencial, giran alrededor de su propio eje. Entonces, por lo tanto, fíjense, es bastante complejo, ¿no? Un estudio profundo ya, científico. Entonces, por eso nosotros nos vamos a concentrar con la termodinámica clásica y tenemos varios libros sobre eso. Tenemos el libro, el Keinel, el libro del Faires, hay varios libros que tenemos como guía. Entonces, el Gordon, el muy bueno. Ahí existen varios libros de termodinámica clásica y el programa de la materia está relacionada precisamente con este tipo de programa que tienen estos libros, ¿no? Bien, entonces aquí dice, vamos a ver, dice que para estudiar la termodinámica, lo primero que tenemos que hacer es estudiar el sistema. O sea, hay que idealizar un sistema. Hay que idealizar un sistema. Hay que idealizar un sistema. Entonces, ¿y qué sistema es termodinámico? Ese es el problema, ¿no? Sistemas termodinámicos. Para eso tenemos que saber qué sistema. Lo primero que se debe hacer para estudiar la termodinámica, debemos idealizar, debemos proponer, debemos configurar, debemos hacer un esquema de un sistema. Pero para eso tenemos que saber como estudiantes o como termodinámicos, saber qué es el sistema. ¿Qué es un sistema? Porque a partir de ahí empieza lo básico ya. Es como por ejemplo, para estudiar la química, lo primero que habrá que hacer es estudiar al átomo, ¿no? Al átomo y las moléculas y las partículas. Si no, no se puede proponer eso. ¿Cómo es el esquema? En este caso, nosotros vamos a proponer acá lo relacionado al sistema termodinámico. Entonces, esta definición, sistema de
se define como cualquier cantidad de materia o cualquier región del espacio que uno elige. Lo elige arbitrariamente para realizar un estudio termodinámico. La cantidad de materia o región del espacio debe estar dentro de una frontera específica o límites del sistema. Entonces, hay que definir una frontera obligadamente. Una frontera, límites de una frontera, límites, uno le dicen límites, le dicen frontera, le dicen superficie de control. Ahí depende de los químicos, por ejemplo, le dicen límites del sistema. En los libros de... Para eso, entonces, espero que estemos bien de acuerdo de que tal como indica, un sistema es cualquier cantidad de materia. Ustedes agarran una porción de una materia, cualquier materia, e inclusive cualquier región del espacio supuesto por ustedes, ¿no? Arbitrariamente, y lo encierran, le ponen los límites o le ponen la frontera, dice, para realizar. Y en esa frontera es el estudio de la termodinámica. O sea, hacen el estudio de la termodinámica. Ese es el primer paso, fíjense, ¿no? Es como para andar, si queremos salir a la calle, primero nos ponemos zapatos, ¿no? Definimos el zapato. Entonces, hay que definir dónde vamos a pisar, por dónde vamos a andar. Hay que definir el límite del sistema, en este caso, del sistema termodinámico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese sistema? Entonces, dice, la cantidad de materia o región del espacio debe estar dentro de una frontera específica o límites del sistema. Ahí está claro, nuevamente. Y aquí tenemos, fíjense, todo lo que está alrededor del sistema se denomina entorno. Todo lo que está alrededor del sistema está por un envase base. Puede ser un, por ejemplo, en un recipiente abierto, y para nosotros ese va a ser un sistema. Pero necesariamente hay que poner algunos puntitos para definir cuáles son los límites del sistema, porque aquí está abierto totalmente, pero aunque el líquido, o sea, el sistema está con otro color, hasta donde va el color. Pero podemos ser más explícitos en eso, digamos, hacemos con puntos. Dentro de un momento, en la otra gráfica lo vamos a ver, los puntos. Entonces ahí tenemos el entorno alrededor y el sistema. Lo que está alrededor de este sistema, lo que divide entre el volumen, esta sustancia que está en este sistema y el recipiente, que puede ser un vaso, lo que divide se denomina frontera del sistema o límites del sistema. Aquí tenemos, ahí está más claro. Aquí, sistema cerrado, fíjense. Aquí tenemos miren, los límites del sistema o frontera del sistema y todo lo que está alrededor. Y todo lo que está alrededor será el entorno. Este se dice que es un sistema cerrado. O sea, el sistema se divide en tres partes. El sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. Este es un sistema cerrado compresible. Dice, ¿por qué compresible? Porque puede variar su volumen. Puede variar su volumen. Aquí, por ejemplo, vemos, aquí tenemos una fruta, aquí tenemos una cierta cantidad de calor que se le da a este gas. Como el gas tiene moléculas, partículas, va a haber mayor movimiento de las partículas, de las moléculas, va a aumentar la presión. Hace rato
digamos que las moléculas y las partículas tienen esta cantidad que giran alrededor del átomo, tienen energía. Entonces, al darle el retorno del sistema, ahí, lógicamente, va a haber mayor movimiento. Al haber mayor movimiento, va a haber una expansión aquí. Si nosotros invertimos la situación a este recipiente que está con mayor tamaño, mayor volumen, más bien en este caso presionamos, hacemos compresión, hacemos compresión. Entonces será sistema cerrado compresible. Entonces, disminuimos el volumen, aquí tenemos el nuevo volumen, quizás podemos seguir disminuyéndole más hasta que se vuelva líquido. Comprimimos porque entre molécula y molécula de un gas tiene cierto espacio. O sea, son los espacios intermoleculares, enlaces intermoleculares se llama. Igual como entre átomo y átomo se enlazan de electrón con electrón, comparten electrones, dan electrones, ganan electrones, ese es un enlace atómico. Pero en este caso los gases están relacionados, están unidos, o sea, están conjuntamente almacenados, y entre moléculas de un gas y otro gas existen fuerzas intermoleculares que llegan a romperse, y por lo tanto esas fuerzas al romperse, esos gases quedan a la deriva, o sea, comienzan a golpear el recipiente, golpean el émbolo, y al final, si es mayor que la presión atmosférica, lógicamente esto va a haber expansión, y lo contrario es compresión. Como esto vamos a ir disminuyendo el volumen hasta que llegue más o menos a un mínimo donde ya se siente el gas se siente el líquido. Ustedes han visto la garrafa de gas, cuando recién compran se siente ahí una especie, algo que se mueve adentro, es líquido. O sea, la presión es tal en esa garrafa de gas que el gas llega a convertirse en líquido. Conforme va disminuyendo el gas hacia el medio, entonces, conforme disminuye, la presión del gas que tiene el gas, lógicamente, hacia el medio, sale a la cocina, digamos, o sea, o a la combustión, donde sería conveniente, o a un equipo de trabajo industrial, digamos. Entonces, también se va volviendo más gas, hasta que al final va aumentando. En este caso tenemos un sistema cerrado totalmente, que es el que estoy citando, la garrafa de gas. Pero en este caso, en el pistón, como aquí existe un émbolo, donde la presión de este gas puede ser mayor que la atmosférica, por lo tanto hay mayor apertura, o sea, mayor volumen. Comprimimos, se comprime hasta que quede totalmente líquido. Bien, el sistema abierto. Entonces, para concluir esta de acá, entonces ahí el sistema cerrado, sistema compresible de expansión y compresión. Expansión, compresión. En el sistema cerrado ocurre eso. Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora tenemos el sistema abierto. Es cuando hay intercambio de materia y energía. En este caso, algo muy importante en este otro, para hacer referencia, aquí no hay masa que se intercambie. El sistema cerrado no hay masa, es cero masa. No entra ni sale. Lo que estaba dentro del recipiente, solamente ese es el sistema. O sea, ese es el volumen de gas que se tiene en el recipiente. De ahí no entra ni sale. Energía sí, aquí lo ven la energía. Entra energía. O sea, un sistema cerrado, no hay intercambio así como dice acá, no hay intercambio de materia, pero sí de energía entre el entorno y los límites del sistema. Pueden observar acá. Bien. Entonces, en este otro caso, aquí sí existe frontera imaginaria. Fíjense que hay una frontera imaginaria. Esta es una tobera. Son los inyectores que se tienen, por ejemplo, en las movilidades, pues, motores, ¿no? Inyectores. En los inyectores tenemos nosotros, por ejemplo, cuando uno va al mecánico, y al mecánico, si alguno de ustedes es mecánico, sabe perfectamente lo que estoy indicando. Dice, hay que hacer limpieza de los inyectores, no pasa la gasolina, o no pasa el gas, o no pasa el diésel. Entonces, por lo tanto, no pasa adecuadamente. Por lo tanto, hay que hacer limpieza. Que hacen la limpieza de los inyectores, está mal regulada la válvula, o sea, la conexión con el oxígeno, puede ser también con el oxígeno. Entonces, pero hablando de los inyectores, entonces ahí tenemos en la mecánica.
Y si nos vamos nosotros a algo más pequeño, digamos, o más de casa de domicilio, tenemos las mangueras, pues no venden inyectores en Alto San Pedro, en la ferretería, en todo ello, los pequeños inyectores que le dan mayor velocidad al agua cuando salen. En este caso tenemos una frontera imaginaria. Vamos a hacer estudio de este inyector, o en este caso de esta tobera. Hacemos ahí los límites, ahí tenemos los límites claramente, o también la frontera imaginaria, la frontera real, dice. Frontera o límite, cualquiera de los dos términos. Entonces, es muy importante, cuando hay intercambio de materia y de energía, aquí existe intercambio de materia, porque aquí hay un fluido que pasa, un fluido, y energía. Puede ser que esta tobera esté sumamente, el agua que pase por acá es caliente y por lo tanto hay fuga, o sea, hay pérdida de energía. Empezando de este punto a este punto, es posible que ya la temperatura hubiera variado en pequeña proporción. Para los cálculos quizás no lo tomamos en cuenta, pero en la realidad sí existe ya variación porque hay fuga a través de esta, a no ser que esté aislado totalmente. Entonces, ahí ya no existe fuga, no existe, de hecho, no falla, no pasa, no hay transferencia de energía. Pero en este caso, digamos, puede haber, también puede ser al revés, que los recipientes del equipo, o sea, la composición del equipo, el material de este equipo, esté a una temperatura elevada. Si ustedes lo colocan ahí para que pase el fluido, empiezan con 100 grados centígrados, por así decir, como referencia este recipiente, esta capa, y al cabo de una hora, cuando pasó el líquido un buen tiempo, resulta que miden nuevamente la temperatura y ya no es 100 grados, es quizás 50. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo transferencia de energía. En este caso, del material hacia el fluido, que es totalmente pequeño, no se puede evaluar muy bien. Entonces, pero sí hubo. Eso se habrá que medir en función del tiempo. Entonces, los cálculos que se pueden hacer serían necesariamente el tiempo, ya no el movimiento. O bueno, el movimiento en función del tiempo. Entonces, aquí tenemos otro equipo. Es un calentador. Aquí tenemos un calentador de agua. Hay una entrada de agua, fíjense, agua fría, y salida de agua caliente. Entonces, un recipiente, aquí un recipiente sencillo donde existe un ingreso de fluido y sale el fluido. Entra a una temperatura, por así decir, 25 grados centígrados y sale a 70 o 50 grados. ¿Listo? Este es un calentador de agua. Y lo que está dentro de este sistema, fíjense, se ven escasamente los puntos. Entonces, lo que está dentro del sistema se llama volumen de control. Volumen de control. Lo que está dentro del sistema. Y lo que también en el libro, en el Keynet, por ejemplo, y no sé, en otros libros también, a este límite del sistema se denomina, para el sistema abierto, superficie de control también. Pero superficie o frontera también, o sea, la superficie es lo que precisamente limita al volumen de control. Existen los límites del volumen de control. Por eso decimos así en forma sencilla, límites del sistema. O superficie de control también. O también, si queremos referirnos a lo que está dentro de este recipiente, será volumen de control. O masa, o volumen, líquido, litro, kilo, etc. En este caso va a ser litros, obligadamente, porque es un líquido el que fluye. Entonces, conclusión, en el sistema abierto, conclusión, sistema abierto, no existe intercambio de materia y también intercambio de energía. O también transferencia de materia y transferencia de energía. Hacia adentro o hacia afuera, o sea, hacia el entorno o al sistema, del entorno al sistema o del sistema al entorno.
Bien, el sistema aislado. Un caso especial del sistema aislado es, o sea, un caso especial del sistema cerrado es el sistema aislado. O sea, su mismo nombre lo dice, o sea, es fácilmente, o sea, no existe absolutamente intercambio de nada. No existe intercambio de, ni de materia ni de energía. Totalmente cero. O sea, no existe intercambio. Cuando este tipo de equipo tenemos o definimos como sistema, este va a ser mi sistema aislado, el sistema en el cual voy a estudiar, el sistema es aislado, lo que también es aislado con respecto al entorno. ¿Sí? Aquí tiene un entorno y este sistema, lo que está dentro de este cilindro es mi sistema. Pero internamente puede haber otra serie de propiedades internas. Puede ser, digamos, si digo que es un sistema aislado, por ejemplo, puede haber divisiones internas de volumen, digamos. Inicialmente un volumen de una sustancia, de un líquido y rompo de un gas, de alguna manera por algún motivo se rompe esa membrana y pum, ocupa todo el volumen de este sistema aislado. Internamente no pasa nada, mejor dicho, internamente pasan muchas cosas, pero del entorno, que es el que nosotros vamos a estudiar, el entorno con respecto al sistema, a este de acá, a lo que está internamente, no entra. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, aquí será cero intercambio de energía, cero intercambio de materia, todo. Del sistema hacia el entorno, del entorno hacia el sistema. Pero internamente puede haber alguna variación de propiedades, puede haber reacciones químicas, puede haber, dependiendo del tipo de materia que está sujeta a estudio. Bien. Ingeniero. Propiedades del sistema. Hablaba de las propiedades del sistema. Entonces, hace un momento acá cuando mencioné sobre propiedades del sistema, las propiedades internas del sistema. El sistema, o sea, la sustancia con la cual vamos a trabajar, tiene propiedades. Definimos un sistema y cuando definimos el sistema, estamos también definiendo sus propiedades. Sus propiedades pueden ser, por ejemplo, el volumen, cantidad de masa, cantidad de volumen, cierta temperatura, cierta presión, cierta energía interna, etcétera. O sea, varias propiedades. Cuando hablamos de acá y de cualquier sistema que sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado. Entonces, pero en termodinámica lo que se hace antes de entrar al estudio de las propiedades son dos grupos grandes, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Son dos grupos grandes, se los ha agrupado dependiendo de las características de estas propiedades. Por ejemplo, puede definirse el número de propiedades o características que se pueden observar en un sistema homogéneo. Lo principal para definir las propiedades tiene que ser sistema homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que sea en cualquier punto del sistema, de la masa con la cual vamos a estudiar, en cualquier punto debe ser similar en cuanto a composición. También se puede decir composición homogénea. Entonces, lo principal, que en un sistema que sea homogéneo, cualquier combinación de ellas también una propiedad dice. Por ejemplo, si tiene una propiedad, una presión y un volumen, o una presión y una temperatura, la unión de esas dos propiedades pueden derivar en otra propiedad. Si es presión y volumen, pueden derivarse en trabajo, es otra propiedad. Entonces, la unión, dice, de cualquiera de ellas es también una propiedad. Existen otras propiedades que no pueden observarse directamente, pero que pueden definirse mediante las leyes de la termodinámica, la energía interna, la entalpía, lo que indicaba hace un momento. Si el sistema es homogéneo, y se unen por ejemplo, como en el caso de la entalpía, hay unión de varias propiedades acá, de ese sistema, y se le da nombre de entalpía. La energía interna
se puede expresar en función de otras propiedades. O sea, entonces, por lo tanto, lo importante es que el sistema sea homogéneo. Y propiedad extensiva es aquella que depende de la masa del sistema. La propiedad extensiva de un sistema es igual a la suma de los valores de las partes del sistema, por ejemplo, la masa, el volumen. ¿Qué quiere decir? Si tengo, por ejemplo, 1 kilo de una masa en un recipiente, 1 kilo, entonces, propiedad extensiva, si lo divido ese kilo en 2 partes, la suma de todo de las 2 partes se suma, o sea, dice, es igual a la suma de los valores de las partes del sistema. O sea, la suma de las 2 partes significa 1 kilo. Entonces, propiedades, si estoy hablando de la masa. Entonces, cuando se cumple esto, que la suma de las 2 partes, de los valores de las partes del sistema, de los valores que tiene el sistema, la suma es exactamente, o sea, a la suma de todo eso se denomina propiedad extensiva. O sea, depende totalmente de la masa del sistema. Es igual a la suma de los valores de las partes del sistema. Por ejemplo, la masa, volumen y muchas otras propiedades, energía, entalpía, entropía. Bien. Entonces, el estado representa la propiedad de las propiedades macroscópicas asociadas a un sistema. Ciertas propiedades se detectan fácilmente con instrumentos, como por ejemplo termómetros, manómetros. La existencia de otras propiedades como la energía interna únicamente se reconoce de manera indirecta. O sea, esas se reconocen de manera indirecta, la energía interna mediante la temperatura, mediante el volumen, mediante la presión, especialmente volumen y temperatura. Eso quiere decir esto acá, la existencia de otras propiedades como la energía interna. Bien, el estado. Cuando decimos que un sistema tiene un determinado estado, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en química se lleva algunos ejemplos. La ecuación de estado de los gases. La ecuación de estado de los gases. Un gas, por ejemplo, en estado estándar, normal, que se le llama, dice, el gas en el estado normal tiene presión 1 atmósfera, volumen 22.4 litros, temperatura 25 grados centígrados y número de moles 1 mol y además una constante R. ¿Recuerdan esa ecuación? La ecuación de estado de los gases. Cuando le decimos estado normal, estamos definiendo ya sus condiciones de estado de ese gas. Pero si decimos el estado de ese gas, vamos a modificar la presión o la temperatura a 50 grados centígrados. El nuevo estado de ese gas es a 50 grados y el estado normal era 25 grados. Los dos estados de los gases. Entonces, representan la totalidad de las propiedades macroscópicas de un sistema. Ciertas propiedades se detectan fácilmente. O sea, el estado de un gas se define midiendo los valores que tiene cada una de las propiedades del sistema. Volumen, 5 litros. Temperaturas, 200 litros. 200 grados Kelvin, por así decir. Y así. Masa, tanto. O sea, da valores a la ecuación de estado de los gases. Entonces, esa es la ecuación de estado de los gases. Lo mismo, vamos a suponer que un gas en un recipiente que hemos dicho, sistema cerrado. El estado de ese gas, vamos a decir que está en condiciones normales. Quiere decir que el estado de ese gas, si decimos el estado de este gas que está acá, está en condiciones normales. Entonces, por lo tanto, en condiciones normales va a estar 25 grados centígrados, presión 1 atmósfera y todo lo que indicamos anteriormente. El estado de este gas. Esas serían las propiedades de este sistema. Las propiedades o sea, el estado de un gas depende de los valores de las propiedades del sistema. Propiedad intensiva, propiedad extensiva. Entonces, el estado de un gas. Ahí tenemos como ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos masa 2 kilogramos. T1 igual 20 grados centígrados. Volumen 1, 1,3. Aquí existe otro estado 2. Excelente. La figurita ha sido hecha por Teo, por si acaso. Muy buena. Excelente. Tenemos 2 estados. Pues ahí tenemos la frontera. Ahí tenemos la frontera. O sea, frontera del sistema. Todo lo que está alrededor de este sistema es el entorno. Estos son los límites del sistema o frontera.
Y si fuera sistema abierto, diríamos volumen de control y superficie de control. Un sistema dice que está en estado de equilibrio si no ocurren cambios en el estado del sistema. Si no ocurren cambios acá, en el estado del sistema, entonces, por lo tanto, está en equilibrio. Si algún factor externo hace que esto cambie a volumen 2.5, ya no. Ahí entonces, todos los pasos que se siguen para llegar del 1.5 al 2.5 es un proceso. Cambio de estado de la sustancia, mediante un proceso. Proceso del sistema. Proceso, cambio de estado del sistema. Entonces, ahora, lo que ocurre entre 1.5 y 2.5, por ejemplo, si este es el caso, a todos los pasos intermedios, todos los pasos, a esos también se le suele llamar, por ejemplo, todo lo relacionado al equilibrio. Seguramente aquí está. Vamos a ver con gráfica mejor. Esta es todo tradicional. Ahorita vamos a ver. Ya. Entonces, hay el cuasi equilibrio que se llama. Pero eso es cuando se habla del proceso ya. O sea, el cambio de estado del sistema, a los cambios de estado, a las etapas que sigue, entonces están en cuasi equilibrio. Este está en equilibrio, pero a los pasos que siguen, cuasi equilibrio, pero también es el desarrollo del proceso completo. Ahora, algunos de importancia de la termodinámica son equilibrio químico, equilibrio mecánico, el de fase y el químico. Digamos, si está el equilibrio térmico es el relacionado totalmente a la temperatura. No existe modificación de la temperatura. Entonces, T1, 20 grados centígrados. Cambiamos volumen, cambiamos masa, pero sigue 20 grados centígrados. Equilibrio térmico. O sea, está en estado térmico. Algunos también existe lo que se llaman los procesos isobáricos, isotérmicos. También se puede decir proceso isotérmico, equilibrio térmico. Entonces, el mecánico con algún factor externo, una fuerza externa, hace que se desplace, está en función de la distancia especialmente. Entonces hace que se desplace el recipiente en el cual estamos analizando el sistema de un punto hacia otro. Entonces, en este caso, existe equilibrio mecánico cuando no hay absolutamente desplazamiento, está en estado estático. Y el desfase es cuando hay cambios de fases, del estado sólido al líquido, del líquido al vapor, del líquido al gaseoso, etcétera. Todos los cambios de fase que existen en una sustancia, en la materia. Los tres cambios de fase son gaseoso, líquido, vapor. Y el intercambio entre ellos, de líquido a vapor, que será entonces vaporización, de vapor a líquido, mejor dicho, de líquido a vapor, vaporización, y de vapor a líquido, condensación, y así sucesivamente. O sea, si es de líquido a sólido, será solidificación. Lo inverso, sublimación, bueno, tienen sus propios nombres, ¿no? Y entonces, algunos de importancia en la térmica son en el cambio de fase de líquido a vapor y de vapor a líquido. En todo ese trayecto existe totalmente un equilibrio de fase. Y el químico, en química se lo representa el equilibrio químico con doble flecha. Cuando una reacción química, por ejemplo, hidrógeno más oxígeno nos da agua, de flecha de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, de dos flechas, reversible. Se le dice proceso reversible, pero ese es un equilibrio químico, o sea, tanto los productos como los reactantes van y vienen en la misma situación, o sea, en la gráfica que uno hace en función de la temperatura versus concentración, es una línea recta horizontal, o sea, no hay cambio. En cambio, el irreversible, entonces la cantidad de concentración va disminuyendo, existe hay una curva. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta lo que se llama el equilibrio termodinámico. No ocurre cambio en el estado del sistema sin ayuda de un estímulo externo. Ese es el equilibrio termodinámico. Pero cuando se los modifica existe el proceso. Ahí está el proceso.
Cuando un sistema cambia de un estado de equilibrio a otro, el curso de los estados sucesivos por lo que pasa el sistema se denomina proceso. Ahí está. Ya nos adelantamos un poquito. Un sistema cambia de un estado de equilibrio a otro, o sea, del paso 1 al paso 2, como indicábamos en este de acá. El paso 1, estado 1, al paso 2. Entonces dice, cuando un sistema cambia de un estado de equilibrio a otro, el curso de los estados sucesivos por lo que pasa el sistema se denomina proceso. A este proceso, por ejemplo, si es cambio, a este proceso se le puede decir proceso isotérmico. Ustedes lo han visto, eso es posible en física. Proceso isotérmico, proceso isobárico relacionado a la presión, o isométrico, dicen. Proceso isopórico del volumen. Muchos procesos adiabáticos con respecto a la transferencia de calor, o sea que no existe cambio, o sea, hay equilibrio, o sea, no hay absolutamente ese proceso. Bueno, cuando hay el cambio, como he dicho, cuando se mantiene sin cambiar, se le dice, a ese proceso del cambio se denomina proceso isotérmico. Quiere decir que la temperatura está en estado a una sola temperatura, del estado 1 al estado 2. Entonces, pero el estado 1 está en equilibrio y el estado 2 está en equilibrio. Y a todos los pasos que deciden se denomina proceso para el cambio para el curso sucesivo de los estados, el curso de los estados sucesivos por lo que pasa el sistema se denomina proceso. Si en el paso de un estado al siguiente, el sistema pasa por una serie de estados, ahí está el cuasi equilibrio, de forma tal que el sistema en cualquier instante está en equilibrio, o sea, van varios equilibrios, o infinitesimalmente cercano al equilibrio, se presenta en un proceso de casi en equilibrio o cuasi equilibrio. Este es el término que más se ocupa, cuasi equilibrio. ¿Dónde está la gráfica? Bien, la denominación de proceso es cuando un sistema cambia de un estado a otro. Más sencillo todavía. Aquí está mucho más sencillo. Aquí la denominación de proceso es cuando un sistema cambia de un estado a otro. Y esta es la trayectoria, este es el proceso. Si fuera línea recta, por ejemplo, a volumen constante, esto puede ser, digamos, recto acá. Y luego a presión constante. O sea, así y así. Entonces el uno será proceso isopórico y el otro isométrico, también isobárico. Proceso cíclico, este es más sencillo. El proceso cíclico vuelve al estado inicial, empieza en 1, se da una vuelta completa. Aquí hay un proceso, por ejemplo, fíjense, aquí hay un proceso volumen constante. Aquí hay otro proceso volumen constante. A estas son las llamadas curvas isotérmicas. Bien, entonces este es el proceso cíclico completo. Empieza el estado 1, va al estado 2, 3 y 4. Una vuelta completa y el 4 a 1. Vuelve a su estado inicial. Cuando hacemos el estudio de un sistema y lo sometemos a una serie de cambios, ¿sí? Una serie de cambios con variando algunas propiedades, por la presión, o manteniendo constante el volumen, o modificando la temperatura, o manteniendo constante la temperatura, etcétera, cualquier otra propiedad que se puede representar gráficamente, de forma lógica. Entonces, a ese proceso se denomina proceso cíclico. Al final del ciclo, dice, las propiedades del sistema tienen los mismos valores que tenían al principio. Al final del ciclo, todos los valores. Empezaron en 1, se dio una vuelta completa, y aquí los valores que tenían estas propiedades en el paso 1 deben ser los mismos, exactamente los mismos con los cuales partieron. Ya, aquí entonces está escrito también, si no se entendió muy bien, un ciclo es un conjunto de varios procesos, dice, partiendo desde el punto inicial, llegando al estado final, que tiene propiedades iguales a los valores que tenía al principio. Exactamente lo mismo de acá. Entonces ahí tenemos. Bien. Ley cero. Esto no. Bien. Entonces, hasta ahora ya nos corresponde especialmente
la ley cero, vamos a hablar sobre la ley cero. Aquí tenemos el equilibrio térmico, equilibrio térmico, equilibrio térmico. Fíjense, la ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos están en contacto térmico por un tiempo suficiente, dice, dos cuerpos como A y B, digamos, y no se produce ninguna modificación observable, se dice que el equilibrio térmico prevalece. A y B. Dos sistemas, esta es la base de la ley de la termodinámica, que posteriormente se lo va a ver también. Dos sistemas que están individualmente en equilibrio térmico con un tercero, este es el tercero. Y estos dos están en equilibrio, y estos dos están en equilibrio. Estos dos en equilibrio térmico uno con el otro. Los tres sistemas tienen el mismo valor de la propiedad llamada temperatura. Los tres sistemas tienen el mismo valor de la propiedad llamada temperatura. Están a la misma temperatura, fíjense. Los tres. También hay otra manera de expresarse. Dice, si A y C tienen el mismo tipo de equilibrio y B y C, en consecuencia, A y B también tienen el mismo equilibrio. Es otro tipo también de definición que indican algunos libros. Pero lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, las teorías que relacionan la temperatura, estamos hablando, por eso dice equilibrio térmico. La temperatura y el equilibrio térmico se expresan en la ley cero de la termodinámica y se basan en la observación y en su comprobación experimental. Pueden considerarse dos situaciones, y ahí están las dos situaciones que hemos indicado. Bien jóvenes. Entonces, con todo creo. Está sin audio, ingeniero. No se escucha, ingeniero. Ya, ahora. Disculpen. No, ¿se entendió? Sí, más o menos. Sí, sí, ingeniero. Hemos tratado de hacer lo mejor posible. Ya saben, ya. Bueno, pues me van a conocer más ya en el desarrollo de las clases. Ustedes van a ver que existe la mejor predisposición de que llegar, por ejemplo, reiterando muchas veces algunas definiciones y tratando de hacerlo mejor, ¿no? Para que ustedes se facilite el estudio de ustedes en la termodinámica. Corresponde entrar a la parte de ejercicio, porque el siguiente cuadro es, por ejemplo, presión manométrica, presión absoluta, densidad específica, densidad real, densidad absoluta, o sea, densidad relativa, densidad absoluta. Existe, bueno, varios otras unidades. O sea, eso es por unidades. Y ese trabajo que nos va a ayudar muy bien, y tiene bastante experiencia, él ya es ingeniero, ya, pero está estudiando otra carrera y le tocó precisamente en este tránsito, ¿no? En este tránsito del cambio de carrera, ¿no? Que ha habido un poco de... Ustedes saben que se ha alargado demasiado todo, ¿no? Pero para el beneficio en este caso lo tenemos a Teo, que es excelente auxiliar, en este caso es auxiliar para nosotros. Y ustedes con toda confianza pueden solicitarle su opinión, su ayuda. Yo lo conozco muy bien, ya son varios semestres que está conmigo y sabe muy bien, o sea, hay garantía total de que la transmisión de su conocimiento, su práctica, por lo menos tengo buenas referencias de él, ¿no? Y yo lo conozco también. Él entró al examen entró a la auxiliatura antesito que empiece la pandemia, pues. Y por la pandemia se ha dilatado bastante, son pues por 2 años, ¿no? 2 años, ¿no? Claro. Se dilató bastante. También hemos tomado este último, pero solamente se presentó Teo, nada más. No se presentó ningún otro más. No quiso entrar no hubo más competencia en la segunda, en el último semestre, en el 2021. ¿No? Entonces, pero la primera vez que entró antes de la pandemia, él, en el curso, yo siempre tomo el examen en el curso, donde los estudiantes califican su pedagogía, su didáctica.
su pedagogía, su didáctica. Disculpen, tenía una llamada. Y se calificó, yo calificaba el conocimiento, o sea, muy bien, excelente, excelente, totalmente. Y bueno, pues yo lo voy a presentar ahora en este momento y lo voy a dejar a ustedes con él para que se pongan de acuerdo con algunas clases. Él va a hacer la parte práctica. Vamos a continuar, porque él no quiero que todavía se vaya. Excelente colaborador, especialmente no tanto conmigo, sino con los estudiantes. Y ese es nuestro objetivo principal, ¿no? O sea, nuestro objetivo principal es llegar a ustedes para que ustedes aprendan bien la termo y no tengan inconvenientes en materias de nivel superior, donde se tiene que aplicar varios conceptos de la termo. La siguiente clase con él van a ver toda la parte de fórmulas. O sea, me lo he hecho ejercicios, no es fórmula, unidades de presión, temperatura, unidades de volumen, unidades de energía. O sea, puro ejercicios. Es muy importante la participación de ustedes con él. Él también revisa la asistencia, todo, así que es muy importante también porque va a tener un cierto porcentaje que él va a evaluar. La próxima clase le vamos a indicar los porcentajes para que ya ustedes conozcan exactamente cómo va a marchar, ¿no?, el curso. Se los voy a pasar con Teo. Y conmigo, jóvenes, muchas gracias por escucharme. Y bueno, pues espero que hubiera sido todo muy bien, o bien por lo menos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Terminan a la misma hora, ¿no? Sí, les paso con Teo, ¿ya? Todo normal, el mismo horario se va a mantener, todo se va a mantener igual. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, auxiliar. Buenas tardes, auxiliar. Buenas tardes. Bien, conmigo van a ver la parte práctica de la materia, la parte de los ejercicios, resolución, y los ejercicios que vamos a hacer va a ser en base a las unidades que se vayan avanzando. Vamos a ver todos los horarios para que también le pueda ayudar en la parte práctica. Bueno, ya salí de Ingeniería Electromecánica hace 2 años y estoy por terminar la segunda carrera, que es Ingeniería Mecánica. Para los que no me conocen, ese es mi procedimiento que ya tengo, ¿no? En la parte de la materia, voy varios años siendo auxiliar de la asignatura de termodinámica, como también de otras materias, como física y demás materias que me van a ver también más adelante, como elemento de máquina. Toda la parte que se vaya a avanzar se va a grabar y se va a subir a una nube de Classroom, donde van a poder ingresar todo, y también las tareas o prácticos también se van a subir a la página de Classroom, para que todos, si es que en el caso no puedan asistir, puedan ingresar y ver. Pero sí es asistencia. Eso quería decirles, ¿no? ¿Alguna duda que tengan o consulta? Auxiliar, ¿cuándo vamos a estar pasando clases con usted? ¿Mañana? Vamos a hacer con el ingeniero la parte teórica, luego a continuación la práctica. El día de mañana vamos a pasar en el horario de clase la parte práctica. Disculpe, auxiliar, ¿hay alguna metodología de examen con usted y con el ingeniero aparte así? La próxima semana ya el ingeniero le va a comunicar la operación y cómo se va a efectuar el avance, tanto la parte práctica como la parte teórica, y cómo van a hacer los exámenes. Ya el ingeniero le va a indicar. ¿Ninguna otra duda que tenga? Disculpa, a la hora de tomar asistencia, ¿tenemos que colocar en el chat solamente nuestro nombre o también el código de registro? Nombre y registro, pero si colocaron su registro no pasa nada, como ya están en la lista, también está su registro. Pero para la próxima, nombre completo y su registro en el chat del Zoom, y al inicio siempre van a encender su cámara. Disculpa, y el nombre que aparece en Zoom también tiene que estar nuestro nombre y registro, ¿no? ¿O solo nombre? Sí, solamente Gracias. el nombre, ¿eh? Pueden colocar también su registro si desean, pero no pasa nada. Nombre completo sí tiene que estar. Muchas gracias.
De nada. ¿No hay otra pregunta? Bueno, eso sería entonces todo por hoy día. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Teo. Hasta luego, Hasta auxiliar. luego, Teo. Gracias. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Gracias.